El título del mensaje de esta semana es Ama a tu prójimo como a ti mismo. La palabra la podemos encontrar en Mateo 22, del 37 al 40. Lo tenemos en pantalla también y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Cada semana eh, nos juntamos a dar culto a Dios. A esta hora nos juntamos y, aunque sea por internet, pues estamos dando culto y recibimos la palabra. Lo importante no es solo que damos culto, sino que al escuchar el mensaje puedas tomar una determinación. Tienes que llegar hasta ese momento. No es solo que te conectas a dar culto, sino que del mensaje que recibes, de la palabra que recibes cada semana al dar culto, puedas tomar una determinación en tu vida, que puedas coger algo de la palabra. Esto es lo más importante en ti. ¿Por qué? Es de esta forma, entonces, que podrás darte cuenta de entre todo lo que va ocurriendo a lo largo de la semana en tu día a día. Si tú te has aferrado a algo de la palabra, te darás cuenta de cuál es la respuesta de Dios. Podrás darte cuenta de qué es la respuesta de Dios que viene a tu vida a través de los acontecimientos. ¿Cuál es el plan de Dios? Si te aferras a la palabra, si tomas una determinación en la palabra. Si empiezas a experimentar esto semana a semana, ¿qué ocurrirá? Eh, en tu vida, el culto se convertirá en algo muy importante para tu vida. Y no querrás perdértelo tampoco. ¿Por qué? Directamente la palabra que Dios te da a través del culto se conecta con tu vida. Si tú cada semana puedes ver la respuesta de Dios porque te has aferrado a una palabra, esto se vuelve tu vida en sí. La palabra, el mensaje que Dios te da a través del mensaje del púlpito, se conecta completamente con tu vida, por lo que puedes tener las mejores o mayores expectativas de la palabra de Dios, por lo que vas a esperar en tu corazón cuál será la palabra que Dios me da, qué me va a decir Dios, qué respuesta me va a traer Dios. Entonces se volverá algo a lo que le darás prioridad, se volverá algo que es muy importante en tu vida. ¿Qué ocurre en ese momento? Tu vida y la palabra del culto se conectan por completo, van de la mano. Entonces será muy fácil ver la guía de Dios en tu vida. Hasta en los problemas verás por qué Dios permite ciertas dificultades. Hasta detrás de la dificultad o de la crisis verás que hay un plan de Dios y una gran respuesta de Dios, una bendición. Verás que todo te ayuda para bien porque todo ocurre acorde al propósito del que tú has sido llamado. Dios nos ha escogido como esos remanentes para hacer la evangelización del mundo. El disfrutar de esta bendición es lo normal y es el método que Dios nos da para ver el cumplimiento de su plan en nuestras vidas. Esta semana he podido ver un documental. Parte de ese documental lo he subido al grupo de WhatsApp también, eh, donde pues me ha sorprendido mucho porque el documental pues hablaba de que hay un auge de las iglesias evangélicas en España. Me ha llamado mucho la atención porque conocemos bien el campo que hay en España, donde hasta ahora siempre ha sido un 1% de evangélicos en España, que ha llegado a ser un 2% últimamente. Especialmente en el sur de España, nos habla el documental de que ha habido un gran auge de las iglesias evangélicas, especialmente en el sur. A mí me ha sorprendido mucho. El sur que es tan católico con la Semana Santa y todo. No solo eso, sino la gran cantidad de musulmanes que hay y otras religiones que se están mezclando en la parte de Andalucía, en el sur de España. Pero podemos ver que Dios está trayendo un auge en la iglesia evangélica en España, sobre todo en esa parte del sur donde hay tanta idolatría, donde hay tanta persecución, donde al cristiano se le ha perseguido o se le ha mirado un poco por debajo del hombro también. Y nos habla el documental de que hay varias razones. Hay 5 razones
claves de este auge, que es aquello que ha hecho que la iglesia evangélica en España crezca, sobre todo en el sur de España. Lo primero, nos hablaba de que hay una libertad religiosa en España, que sobre todo después del franquismo, a raíz de la Constitución, pues se da como derecho a todos los españoles a libertad religiosa. Esa libertad, que aunque se firmó en un tratado en la Constitución, y por ley ya eras libre, España era libre de tener cualquier religión, en la sociedad pues no ha sido así, y ha sido a nivel progresivo. Y es ahora en este siglo donde esa libertad la están empezando a experimentar más, según muchas iglesias evangélicas. No solo eso, sino que también nos habla el documental de que la iglesia evangélica hizo una gran labor o trajo un gran impacto, sobre todo en el pueblo gitano. Iglesias evangélicas del extranjero, que no son de España, sino que entraron a hacer las misiones a España, hicieron una gran labor, trayendo un gran impacto al pueblo gitano, con ayudas, sobre todo. Entonces, no solo eso, sino que de la mano se levantaron muchas iglesias en España haciendo la obra social, ayudando a parte de la sociedad que está marginada, o mucha gente con problemas de drogadicción, gente con hambre, gente sin casa. Esa obra social, sobre todo, la ha llevado mucho la iglesia evangélica. ¿Qué ocurre? Que según nos habla el documental, pues el español a eso le dice mucho, porque es algo físico que se ve a la vista y que la iglesia está supliendo o ayudando a la comunidad donde reside, donde está su local. Entonces es algo muy positivo que ha hecho cambiar el pensamiento sobre la iglesia evangélica en España y que ha hecho que pues más fieles acaben viniendo a la fe de Jesucristo. No solo eso, en los últimos años sobre todo, algo que ha hecho que la iglesia evangélica en número aumente fue la inmigración, algo que es muy lógico. Muchos inmigrantes, sobre todo de Latinoamérica, también de Rumanía o incluso de Asia, China o Corea del Sur, pues han estado llegando a España y según han llegado, pues entre ellos había muchos creyentes que han hecho sus propias congregaciones o han empezado a participar en iglesias locales que ya había en España. Los 4 puntos son factores que han hecho que la iglesia evangélica en los últimos tiempos crezca. Pero sobre todo hay un punto, que yo es el que estaba esperando. ¿Cuál es un factor muy importante que ha hecho que la iglesia evangélica crezca en España? Es la teología que tiene. Y nos habla justo de este versículo, que Jesús mismo mandó a su iglesia que fueran y hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Él mismo nos enseñó. La iglesia evangélica que seguimos a Jesucristo tiene esa teología, esa doctrina de este secreto de Jesucristo en quien está la salvación, compartirlo al prójimo, compartirlo al vecino, compartirlo a la comunidad en la que resides para salvación de sus almas. No es una religión, no es simplemente un estilo de vida, no es simplemente una reunión como una reunión de amigos o un club social, sino que la iglesia tiene la misión, la gran comisión que Jesús nos dio de ir y predicar este evangelio para salvación de las almas. Es esta misión y este corazón de la iglesia de poder reproducirse o de querer reproducirse, de querer compartir esta respuesta que primeramente ha sido a mi vida, a otros, es ese corazón lo que ha hecho que la iglesia haya crecido. En otras palabras, Dios está preparando al pueblo de España también de una forma en espíritu para que les hace buscar una respuesta, y esa respuesta la están encontrando o la están pudiendo encontrar en iglesias que tienen como misión enseñarles lo que Jesús nos ha enseñado: hacer discípulos a todas las naciones. Esto no es algo opcional para la iglesia. El evangelio no es algo que como un pendiente que me lo puedo poner y me lo puedo quitar, que puedo disfrutarlo o no disfrutarlo y no pasa nada, sino que es algo casi obligatorio.
no de que sea un mandato en sí, sino que es algo esencial en mi vida, que yo lo necesito. Es la respuesta a mi vida, y es que no hay otra. Hoy en la escritura, pues hemos visto en Mateo 22 cómo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice Jesús mismo. Eh, lo dice Jesús, pero para mí era muy difícil al principio. Desde pequeño hemos oído este versículo, amarás al prójimo como a ti mismo. Además dice que este es el segundo mandato más importante que hay. Para mí al principio era difícil este versículo. ¿Cómo que amar al prójimo como a mí mismo? Yo sabía, yo no amo al prójimo como a mí mismo. Yo me amo a mí mismo por encima de todo. Ni siquiera a mi hermano gemelo le voy a amar como yo me amo a mí mismo. Siempre era yo antes que mi hermano. Me ponía yo por delante. Jesús mismo dijo que teníamos que amar al prójimo como a mí mismo, pero esto a mí no me funcionaba. No me funcionaba. Predicar el evangelio está bien, pero no lo podía poner en mi corazón. No es que no lo deseaba que el evangelio sea predicado. Me gustaría que muchas personas recibieran la salvación. Oraba por la salvación de mis familiares. Es algo que considero que estaba bueno, o sea, que es bueno la salvación, que se predique el evangelio, pero es algo en lo que a mí me costaba participar, primeramente porque no entendía el evangelismo y era una gran carga, me daba mucha vergüenza y era una gran carga, pero también eh, pues no podía poner mi corazón en esto. Es algo que me gustaría que pasara, pero que yo no quería ser partícipe porque prefería mirar otras cosas, el yo antes que a otros. Las misiones, pues cuando oía las noticias, veía que el Evangelio se está predicando, que se hacía una conferencia en Europa o en Corea o donde sea, pues es algo que alegraba mi corazón, que estaba bien, que el pastor va a predicar a un sitio, a un pueblo o a otra ciudad, a predicar el Evangelio, de una persona ha recibido el Evangelio, de una familia se ha convertido al Señor, pues es algo que estaba bien, que el pastor vaya a predicar las misiones, que la iglesia tenga esta dirección de ayudar al prójimo, de hacer una obra social para que podamos estar predicando el Evangelio, está bien, pero no tenía mucho que ver con mi vida o conmigo. Pensaba que era algo que se podía hacer, que está bien hacerlo, pero de mi punto de vista yo lo hacía con lo que me sobraba. Claro, era muy jovencito, no disponía de un salario ni mucho menos, pero en mi corazón no era algo en lo que yo ponía mi corazón, mi interés, incluso dar mi vida para ello, dar mi tiempo para ello, sino que si pues no tenía tiempo, no tenía nada que hacer y tal, pues bueno, pues voy a ver qué pasa. O me sobra algo de dinero después de pagar lo que tenga que pagar y hacer lo que yo quiera hacer con mis amigos y todo, pues lo que me sobra, pues lo pongo. O mira, ahora que han dado el anuncio en la iglesia y traigo un poco de suelto en el bolsillo, pues esto es lo que pongo. Yo no podía amar al prójimo como a mí mismo. Yo no me amo a mí mismo de esta forma, como estaba explicando. Yo me amo poniéndome a mí por delante de todas las cosas. Pero para los demás, para el prójimo, era así, con lo que me sobraba. Esto es porque había algo que no entendía. Yo ahora puedo decir que amo al prójimo como a mí mismo. Yo ahora puedo ver en mi vida que pongo muchas cosas para el Evangelio, para predicar el Evangelio, para las misiones y el evangelismo, muchas lo mejor, incluso como si fuera para mí mismo. Yo ahora veo que aunque lo personal pierda, si el Evangelio gana, si el evangelismo y las misiones gana, para mí eso es ganancia y que está bien. ¿Qué ha ocurrido en mi vida que aunque sea un poquito, Dios ha hecho cambiar este corazón en mí? Yo desde que nací hacía la vida de fe, iba a la iglesia. Y como he dicho, esto me costaba mucho. ¿Cuál es el punto de cambio que vino a mi vida que hoy me hace cogerme un avión e irme a predicar
a personas, a una ciudad que no conozco, a un país que no conozco, a personas que no conozco, a encontrarme con pastores, hermanos que no conozco y llevarles este evangelio. ¿Qué es aquello que me ha llevado, ha generado este cambio en mí? Yo un día pude entender el problema espiritual del hombre. Yo lo entiendo de esta forma. Si no entiendo realmente cuál es el problema del hombre, nunca podré poner por delante el evangelio a mí mismo. Al entender el problema espiritual del hombre, ¿qué puede llegar a entender? Realmente quién soy yo. Que no es el pecador o el que está sufriendo o el que es culpable de, sino que yo soy igual que ellos. Al poder entenderme a mí mismo debido a que he podido entender la condición espiritual que yo tenía, he podido entender por qué las personas en el mundo actúan como actúan, por qué los desastres ocurren en el mundo. Y ahí es cuando mi corazón ha cambiado. Ya no veo una persona simplemente que sea mala, una persona que tenga rencor, que actúe con ira, que actúe con odio hacia otro, sino que veo una persona llena de heridas en su corazón y de problemas espirituales. Veo una persona que está sufriendo. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. Veo cuál es el problema espiritual del hombre. Eso es lo que me lleva a tender la mano a una persona que no conoce a Cristo, aun sin conocerla. La gente, el religioso, no conoce de este problema espiritual. Esto es algo que no te lo van a enseñar en el colegio, que no te lo enseñan en la universidad, que en muchas familias tampoco se lo enseñan a los hijos. Por esto, la gente, o las personas, o el religioso, ¿qué busca? Busca métodos. Métodos para su vida, métodos para salir de sus problemas. Pero el método de Dios para con el hombre es Cristo. Y es Dios quien usa a las personas para que Cristo cambie la vida de otro. Yo un día pude entender esto. Por eso no es dónde estás, sino quién está y en qué lugar lo es todo. No es que tengas que estar en cierta localización, en cierto lugar. No es eso lo importante. No es dónde tienes que estar, sino quién está ahí, es lo importante. De verdad, si sois las personas que tienen la conclusión en el Evangelio, que conocen realmente el problema espiritual del hombre, os convertiréis en las personas que Dios empieza a usar. Si os volvéis las personas que pueden compartir la respuesta concretamente, verás cómo Dios obra en tu vida, en tu corazón, hasta tal punto que te pone delante a las personas que Él ya ha preparado para salvación. Un día pude entender este problema espiritual. ¿Qué es lo que entendí? Que en Génesis 1, 27 y 28, Dios creó al hombre con espíritu, creó a Adán y a Eva, y lo creó con el espíritu de Dios. El espíritu de Dios estaba con ellos, sopló ese aliento de vida y se volvieron seres vivos. Este fue el comienzo de Adán y Eva. Empezaron a vivir y estaban juntos con Dios, y eran felices porque estaban con Dios. Yo un día pude entender que ese era el comienzo de Adán y Eva, pero que no era el mío. Yo pude entender que desde Adán y Eva, a partir de Génesis 3, de Adán y Eva en adelante, todos nacemos con el pecado. Todos nacemos de Génesis 3. Adán y Eva empezaron, su comienzo fue estando junto con Dios, pero mi comienzo desde que nací separado de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que por cuanto todos nacemos bajo el pecado de Adán y Eva, estamos separados de Dios. El pecado está en nosotros, que nos trae sufrimiento, dolor, destrucción y desastres a nuestra vida. El que practica el pecado pertenece al diablo, dice primera de Juan 3:8. Y como dice Juan 8:44, el dueño de nuestras vidas es el diablo. Aquel que opera a los hijos de desobediencia, aquel que tiene la potestad del aire, Satanás, está operando en la vida de los hombres. Esta es la condición con la que yo nazco. Este es mi comienzo. Yo un día pude entender eso. No solo los demás,
sino que acorde nos lo dice la Biblia, todo hombre, después de Adán y Eva, nace separado de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapado por la obra de Satanás. Un día entendí que ese era mi comienzo y que por esto sufrimos. Por esto mis pensamientos, mis sentimientos están divididos. Por eso, aunque hoy estoy aquí, mi pensamiento está en conflictos. Ese es el problema que hay en el hombre. Un problema que no es físico, no es de la circunstancia, no es un problema que ha sido causado a, a causa de un acontecimiento determinado que ocurrió en mi vida o en mi niñez. Es un problema que ni siquiera empieza en mí, pero está en mí, porque he nacido con él. Es un problema espiritual, un problema fundamental que está en la vida de todo hombre. Por esto mismo, Dios da la respuesta, y esa respuesta es Cristo. Por esto es que Dios tuvo que enviar a Cristo. Yo un día pude entender esto. No es una religión, no es un estilo de vida. Es la respuesta de Dios para el hombre, Cristo. Por eso en Génesis 3:15, Dios le dijo a Adán, le dijo a la serpiente, la simiente de la mujer, Cristo, vendrá y te aplastará la cabeza. Aplastará la cabeza de la serpiente. Él es el Hijo de Dios que vendrá a destruir las obras del diablo que obra en nuestras vidas. Por eso, al recibir a Jesucristo como mi verdadero Rey, ¿qué ocurre? Las obras de Satanás, al cambiar mi dueño, al venir Cristo, que tiene la mayor autoridad en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, al ser el que gobierna mi vida y es mi dueño, esa obra de Satanás se desvanece. Consumado es. ¿El qué? El pecado, porque Él pagó por todos mis pecados en la cruz. Por eso aquellos que han recibido a Cristo, aquel que está en Cristo, ¿qué ocurre? Que ya no tiene condenación por el pecado. No que no peque, porque somos pecadores, porque, porque somos pecadores es que pecamos. No es que no peque, que deje de pecar, sino que el pecado ya no tiene condenación en mí, porque la ley de vida en Cristo Jesús, porque Cristo murió para pagar por mis pecados, soy libre de toda condenación del pecado. No solo eso, sino que abrió ese camino para que mi relación con Dios pueda ser restaurada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es esa simiente de la mujer? ¿Quién es ese Cristo? Es Jesús. En Isaías 7:14, ¿qué dice la palabra de Dios? Que una virgen concederá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo esto que está en el Antiguo Testamento fue profetizado. ¿Para qué? Para que no creamos en cualquiera que diga yo soy Jesús el Cristo, sino que realmente ese Cristo a quien esperábamos era aquel que tuvo que venir de una virgen y, como dice en Isaías 53 del 4 al 5, padecer sufrimiento, morir en la cruz y resucitar. Solo aquel que vino de una virgen, murió y resucitó, es el Cristo. Ese es Jesús. La respuesta de Dios al problema espiritual del hombre. ¿Por qué tuvo que venir de una virgen? Porque no podía venir de la descendencia de Adán y Eva. No había de nacer sin pecado para morir por el pecado del hombre. Ese Jesús, ese Cristo es Jesús. Por eso creemos en Jesucristo. Yo un día pude entender esto. Al principio no lo entendía. Por eso no podía amar a otros. Por eso, aunque los amaba o aunque no deseaba mal a nadie, porque a lo mejor tenía buen corazón, vamos a decir, no podía amarlos hasta el punto como a mí mismo. Porque no entendía el problema espiritual del hombre. Al entender el problema espiritual del hombre, ¿qué es lo que yo llegué a entender? Que yo soy igual que ellos. Y que la salvación que yo he recibido, que yo no esté en su lugar, sino que haya salido de ahí, es gracia de Dios. Y esto es un regalo de Dios en mi vida. Al yo entender esto, lo que sale en mi corazón, ¿qué es? No es juzgar, es lástima, es querer ayudar, es querer bendecirles. Al principio, como no entendía esto,
Como no entendía el problema espiritual, pensaba que el pecado de Génesis 3 entró al hombre por desobediencia. Después de llegar a entender el pecado original de Génesis 3, me di cuenta que este problema del pecado original no entró por desobediencia del hombre, no entró a causa del hombre, sino que entró por la incredulidad que había en el hombre. No entró por desobediencia, sino que Satanás obró en el pensamiento y en el corazón del hombre para hacerles caer en incredulidad y de esta forma cometer el pecado. Todo esto fue profetizado. ¿Para qué? Para que no creyéramos en cualquiera que diga que Jesús es que yo soy el Cristo, sino que entendamos que solo ese Jesús es el Cristo. Por eso podemos ver en la palabra, podemos ver en el campo, que hay personas de ley y personas del Evangelio. Personas que creyendo en Dios se vuelven legalistas y personas del Evangelio. Os bendigo para que seáis las personas del Evangelio. Yo al principio no entendía el problema espiritual del hombre. Entonces pensaba que el pecador merecía un castigo. Tú te lo has ganado. Tú te lo has buscado. Es que tú has hecho todas estas cosas. Al conocer el Evangelio, me di cuenta que el hombre peca porque es pecador y no que es pecador porque ha pecado. Es totalmente diferente. Muchas personas dicen que, claro, no puedes echar la culpa de tu pecado a que Satanás te ha engañado. Claro, como Satanás te ha engañado, ya lo cubres y ahora no pasa nada, ¿no? Ah, bueno, le ha engañado Satanás. No estamos diciendo eso. No decimos eso. Pero yo un día he entendido que las personas a lo largo de nuestras vidas nos equivocamos, que pecamos, que Satanás está como león rugiente esperando a quien devorar, esperando para engañarte, para que te derrumbes, para que no disfrutes del Evangelio. Pero sobre todo yo un día entendí que el hombre tiene una naturaleza de pecador y que peca porque es pecador y no es pecador porque ha pecado. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Por eso tenemos que mirar siempre a Cristo y a Dios. Me he dado cuenta que, claro, las personas a lo largo de nuestras vidas nos equivocamos, pecamos. El legalista, al ver el pecado de otro, ¿qué le ocurre? El que tiene la ley se enfada. Es que ¿cómo has llegado a ser capaz de hacer esto? Y cae en ira, cae en decepción, se indigna y no lo puede ver, no se aguanta, porque eres pecador, porque me has fallado, porque has fallado, que eso es el pecado. El que tiene la ley y el legalismo en su corazón, al ver el hermano que peca, cae en ira, cae en odio, y eso condena, le hace juzgar a otros. La persona del Evangelio ora por esa persona, sabe esperar. Es más, le ayuda a que el pecador no vuelva a pecar y le ayuda a que se pueda poner de nuevo delante de Dios y que pueda aferrarse a Cristo. Esta es la diferencia del que conoce el problema del hombre y del que no. Y esta es la diferencia de por qué yo no podía amar al prójimo al principio, porque yo realmente no conocía esto. Al entender el problema espiritual del hombre, no veo lo que hace el hombre en sí, sino hasta qué punto Satanás le lleva al lugar donde le tiene, hasta qué punto le engaña y le destruye por completo. Por eso lo que sale en mi corazón es dolor. Me duele el ver cuando hay creyentes que ponen otras prioridades, que están perdiendo el Evangelio, que no son capaces de disfrutar del Evangelio, que no están entendiendo el Evangelio, que están viviendo una religión, que están viviendo un misticismo y que no disfrutan de Cristo, que están viviendo
pensando que están viviendo delante de Dios y están viviendo delante de su pensamiento. Me duele el ver esas cosas, pero no me sale el juzgarles, me sale el orar por ellos, me sale el esperar. Yo veo, Dios ha estado grabando el Evangelio en mi vida todos estos años. Pero sobre todo lo que hoy quiero decir, Dios nos ha dado este gran mandamiento, amar al prójimo como a mí mismo. Dios ha preparado a ese remanente para hacer la evangelización del mundo, para predicar este evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Quién va a ir a predicar el evangelio? Si yo no entiendo esto, ¿para qué voy a ir? Con que me vaya bien a mí, está bien. Mientras yo esté bien y mi familia, ¿qué importa a los demás? Haré lo que pueda, pero sin comprometerme. No vaya a ser que mi estabilidad caiga. No vaya a ser que nuestra iglesia pierda algo. No vaya a ser que mis creyentes, ¿cómo vamos a enfocarnos a la evangelización del mundo? ¿Cómo vamos a apoyar a otros pastores o a otras personas en otros países si nosotros todavía andamos muy justos? Eso es lo normal de una persona que no ha entendido el evangelio. Igual que los judíos y fariseos que aparecen en la Biblia con Jesús. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Los gentiles no. El Mesías es nuestro Mesías. El Salvador es el que viene a salvarnos a nosotros, no a los demás. Nosotros somos el pueblo de Dios. Cristo es solo nuestro Cristo, no el Cristo de los demás. ¿Qué diferencia hay de esa ideología incorrecta a el pensamiento del yo? Es lo mismo. Es que solo yo. Dar de lo mío a los demás, ¿para qué? Ir a salvar a los demás, ¿para qué? Mientras yo esté bien y mi familia, siempre y cuando yo no pierda de lo mío. Yo al entender esto, me di cuenta que Dios me ha cambiado mucho, hasta el punto que esto se ha vuelto mi estilo de vida. ¿Para qué voy a ir a predicar? Yo antes no tenía una razón si no fuera porque he entendido el problema espiritual del hombre. Es que estas personas están así porque se lo merecen, porque viven de esta forma. No me sale eso del corazón. Dios los ha castigado, no me sale eso del corazón, sino que es el resultado obvio, es el resultado natural que viene a sus vidas por el estado y condición espiritual bajo el que están. Por eso me sale el ayudarle. Aquella persona que no entiende esto, creen en un Jesús que puede solucionar o sanar mi enfermedad. Aquellos que no lo entienden dicen, si Dios está vivo, ¿por qué permite desastres como la Dana de Valencia? ¿Cuántos inocentes mueren? Aquel que no llega a entender el problema espiritual del hombre, no entiende a Dios. No entiende cómo una persona puede poner por delante de su familia, su economía o su tiempo, el ir a predicar el Evangelio. No puede entender cómo una iglesia se junta, ¿para qué? Para ayudar a la comunidad, para hacer la obra social que hacen, para predicar el Evangelio de Cristo. No puede entender cómo una persona puede llegar a no negar a Cristo cuando están a punto de apedrearle. No lo pueden entender. ¿Por qué? Porque no han entendido el problema espiritual del hombre. Aún más, el tercer punto. En 1 Juan 4:20, mira lo que dice la palabra de Dios. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? Perdona, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si tú a tu hermano que le ves no le puedes amar, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no le has visto? ¿Cuándo yo realmente he podido disfrutar de esta bendición? Cuando he podido entender el problema espiritual del hombre. Al entender el problema espiritual del hombre, no solo he entendido a los demás, me he entendido a mí mismo. Al yo descubrir esto, ¿qué he descubierto? ¿Quién soy yo? ¿Qué es Cristo?
¿Quién es Cristo? ¿Cómo puedo decir que entiendo a Cristo si no sé a lo que vino a hacer Cristo? ¿Cómo puedo decir que entiendo quién es Cristo, que creo en Dios sin conocer a Cristo? Si no sé cuál es el problema del hombre, ¿cómo puedo decir que conozco a Dios, que conozco a Cristo? ¿Qué es lo que vino a hacer Dios? ¿Qué es lo que vino a hacer Cristo en esta tierra? ¿Por qué tengo que creer a Cristo? ¿Cuál es el problema del hombre que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz y resucitar? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué quiere decir que Cristo muriera en la cruz y resucitara me soluciona todos los problemas? ¿Cómo eso es posible? ¿Cuál era mi problema que Cristo había de morir y resucitar? ¿Por qué eso cambia mi vida? ¿Cuál era mi problema? Que esa es la clave o la respuesta de Dios para mi vida. Al entender esto, mi perspectiva de ver el mundo, mi perspectiva de ver a las personas es diferente por completo. Por eso, como conclusión en el día de hoy, tenemos que determinar como iglesia. Yo estoy contento de una cosa. No sé si en el futuro Dios me permitirá establecer una iglesia en una localización que no sea virtual, porque considero que tengo la iglesia virtual, en un lugar determinado. Pero estoy contento y agradecido a Dios de que antes que un local físico, antes que un edificio, antes que un nada físico, me está permitiendo levantar y establecer una iglesia invisible. Porque más que el edificio son las personas, es el contenido. ¿De qué me sirve tener a mucha gente si no llegan a esta conclusión? Estoy agradecido a Dios y le doy las gracias porque me permite, antes que de empezar una iglesia, levantar a las personas para que puedan tener este contenido. Hoy tienes que determinar en tu vida. Al recibir el mensaje, determina en tu vida con la palabra, porque así, a lo largo de la semana, acorde a lo que va ocurriendo en tu día a día, verás lo que es respuesta y lo que no. Si pierdes la palabra, hasta te confundirás. Pensarás que es la respuesta de Dios, pensarás que es donde Dios te está guiando y después verás que no hay camino. Hoy determina, ¿de verdad soy la persona para hacer la evangelización del mundo o no? Yo junto con mi pastor y la iglesia somos la persona, soy la persona que va a hacer la evangelización del mundo. ¿De verdad Dios me ha llamado como ese remanente para hacer la evangelización del mundo? Determina esto en tu corazón. Dios ha preparado a ese remanente en España, como he hablado en la introducción. ¿Para qué? Para salvar el mundo, para salvar las iglesias, para salvar las almas que el Señor ha preparado. Si nos volvemos las personas que tienen este contenido y que pueden dar la respuesta, es que Dios pone en tu caminar a las personas preparadas ya para recibir a Cristo. Está viniendo un buen horario a España, de verdad, yo lo veo así. Está viniendo un horario donde la gente, de forma desesperada, va a buscar a Cristo. ¿Y qué van a hallar en España? ¿Qué van a hallar? Yo me acuerdo una vez, mi abuela me contó una historia, su historia de su vida. Cuando su esposo falleció, mi padre era bien pequeño y sus hijas. Y mi abuela, viuda, con 3 hijos a criar, fue a buscar ayuda. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Qué hubiese ocurrido si mi abuela en ese momento se hubiese encontrado con un pastor que tiene el evangelio y le predica el evangelio? Y mi abuela recibe a Cristo y empieza a orar en el nombre de Jesucristo y a recibir respuesta y empieza a grabar a sus hijos el evangelio. ¿Qué hubiese ocurrido? Hubiese sido totalmente diferente, pero no, se encontró con lo que había en España. ¿Quieres que te vaya bien? Todos los días tienes que venir y poner una velita a este santo para la salud de tu hijo, a este otro santo para el trabajo, a este otro para la economía, a este otro para que crezcan bien, para los estudios, tal. Y los guiaron a hacer idolatría. Dios está trayendo una época
donde la gente va a buscar de Dios. Igual que ha habido una época donde todo lo que es Dios y el Evangelio ha sido rechazado, va a venir la moda de buscar a Dios, de buscar en lo espiritual. ¿Qué van a encontrar? Las tres organizaciones, la masonería con la meditación trascendental, la nueva era, con el yoga, con la meditación trascendental, con el cree en ti mismo, con espiritismos, que si los ancestros están conquistando los campos y llegando a la vida y a las almas de las personas. Dios, que está haciendo crecer ahora la iglesia en España, ha encargado esa misión ¿a qué? A un remanente al que le ha quedado el qué? El Evangelio. Hoy determina delante de Dios. Soy la persona para hacer la evangelización del mundo. Yo, junto con mi pastor, junto con mi iglesia, somos las personas para hacer la evangelización del mundo. ¿Dónde voy a poner mi corazón? ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Qué es lo importante para mi vida? Hoy, a través de esta palabra, Señor, ayúdame a determinar. Entonces verás las puertas abiertas de Dios, verás la guía de Dios en tu vida. No es simplemente venir y dar culto. Cada vez que doy culto, determina en tu vida. Con la palabra que Dios me da, ¿qué tiene que decir esto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Por qué Dios me está dando esta palabra? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? De esta forma vas a ver que pasa el tiempo. Y si continúas haciendo esto, verás que te encontrarás en el lugar de la evangelización del mundo. Porque la evangelización del mundo no es algo que una persona está haciendo. No es algo que Toñín le apetece hacer o simplemente... No, es algo que Dios está haciendo. Esto no es algo que una persona pueda hacer, sino que Dios está haciendo. Y nosotros hemos recibido la gracia de poder entenderlo y de ser llamados como esos remanentes para restaurar esto. Por eso os bendigo para que determinéis de esta forma. Vamos a orar. Dios Padre, cada semana nos juntamos a dar culto, pero entendemos que lo importante no es solo dar culto, sino que al escuchar el mensaje podamos tomar la determinación que tú deseas. Dios Padre, tú que estás trayendo un nuevo horario a las iglesias evangélicas de España, te pido que nos uses como esa iglesia, Señor, que predica que Jesús es el Cristo. Guíanos en medio del entrenamiento de discípulos que tú deseas, Señor, para poder levantarnos como la iglesia que va y hace discípulos a todas las naciones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.